Vamos a tomar nuestras Biblias y abrirlas en esa pequeña carta llamada Tito. 3 capítulos cortos pero muy enriquecedores. Creo que van a disfrutar mucho del estudio en este pequeño libro. Déjenme decirles lo que espero que podamos lograr en esta serie, ¿vale? Bueno, primero queremos lograr justo lo que la palabra de Dios siempre debe lograr en nosotros, ¿verdad? Esta pequeña carta es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia. No sé si alguna vez han pensado en esas 4 descripciones, pero una empieza y luego se abre para la siguiente, que se abre para la siguiente y así sucesivamente. Así que esta carta nos dará instrucciones, nos enseñará y muchas veces cuando nos instruyen necesitamos que nos reprendan. Me doy cuenta de que hay algo que no va bien en mi vida y necesito que me reprendan por ello. Pero la palabra de Dios no quiere dejarte sintiendo el aguijón de una reprimenda o de una amonestación. Quiere corregirte. Es como cuando haces los deberes y los haces mal y tu profesor te dice que tienes que corregir tu trabajo y vuelves a leer y necesitas aprender qué es lo correcto. Pero la palabra de Dios no quiere dejarte solo haciendo correcciones o que estés mirando en la dirección correcta. La palabra de Dios quiere que realmente entrenes en ella ahora. Necesitas ser instruida en la justicia. Necesitas llevar un camino de obediencia en rectitud que antes no tenías. Y queremos que el libro de Tito haga eso, ¿verdad? Y a ti personalmente y a mí personalmente. Pero el contenido de Tito también, lo que realmente espero es que va a moldear este ministerio. No tendría mucho sentido, en mi opinión, que un ministerio de mujeres empezara sin mirar la carta de Tito, especialmente Tito 2, ¿verdad? Así que antes de intentar dar mucha más forma y definición a este ministerio de mujeres en la iglesia que ministran a mujeres, queremos que Tito nos informe, ¿ok? Y nos ayude a entender eso. Solo mira el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Así que cada vez que escuches el ministerio de Tito en el capítulo 2, en Tito 2, o algo similar en las iglesias, de esto es de lo que hablan, ¿verdad? Mira el capítulo 2, versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su justicia, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Por qué? Que enseñen a las mujeres a que amen a sus maridos o que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Por qué en última instancia necesitamos que las mujeres ancianas hagan eso y las mujeres más jóvenes en la iglesia? Bueno, Pablo dice al final del versículo 5 que es para que la palabra de Dios no sea calumniada. Porque cuando eso no ocurre en una iglesia, ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios está siendo calumniada. ¿Te lo imaginas? Así que queremos que esto nos informe realmente bien. Queremos que el contenido de Tito logre eso. Pero también espero que nuestro estudio a través de Tito sea una oportunidad de ejemplificar la hermenéutica que acabamos de hacer, que hemos aprendido. Así que lo que quiero hacer en estos momentos es simplemente dejar de enseñar y decir por qué hablamos de esto de esa manera. ¿O se dieron cuenta de esto? Y ser capaz de sacar algunos de esos mismos principios que te planteé para que vean, o así es como funciona. Lo único que quisiera en este estudio de cómo estudiar la Biblia que terminamos es que quiero desmitificar todo lo que pueda estar en tu mente sobre cómo abordar la Biblia. No hay nada que ocurra tras una cortina que sea un secreto cuando un maestro está enseñando. Es lenguaje humano. De verdad, también es un lenguaje inspirado por Dios, escrito por hombres, pero el lenguaje funciona en la forma en la que el lenguaje lo hace, ¿no? Hablamos de eso una y otra vez. Y quiero que veas que lo que hago, tengo formación para ello y tengo un don para ello. Pero ustedes como lectoras y como mujeres de Dios que quieren ser obedientes a la palabra de Dios, algunos de ustedes también tienen el don de la enseñanza y necesitan poder usar esto en el contexto de la iglesia local donde se muestra su enseñanza, que es aquí mismo en el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Las mujeres mayores deberían enseñar a las más jóvenes. Eso no significa que usted tenga que ponerse de pie ante un atril de forma formal y enseñar así. Algunas lo harán así y otras deberían, probablemente, pero tienen que estar reuniéndose y enseñándose unas a las otras a hacer esas cosas, a hacer de esa forma.
Así que quiero mostrarles eso mientras avanzamos en esta serie. Así que esa es la visión general. Ahora, aquí va la segunda introducción de esta noche sobre lo que vamos a hablar esta noche. No hay nada más decepcionante que una señal que esté, cuando uno ve la señal que dice fuera de servicio. Puedo darte 2 ejemplos recientes para mí. Soy yo quien tiene la tarea en mi casa de rellenar los 5 galones de agua purificada. Así que yo voy al mercado, Sprouts en 5 Ranch y Peak, la calle Peak, que está a unos 30 segundos de mi casa. Y voy allí y no hay nada más decepcionante que pasar por las puertas abiertas de un supermercado y que veas en la máquina allí una señal que dice fuera de servicio. Yo no planeaba eso. Es una gran molestia del primer mundo porque ahora tengo que ir hasta el H-E-B que está a unos 2 minutos más. Eso es decepcionante. Otro ejemplo ocurrió en la horrible y trágica tormenta de hielo que tuvimos. Sabía que necesitaba echar gasolina antes que todo se cerrara durante unos días, así pensábamos. Y fui y puse mi tarjeta, la metí, pulsé el botón y estaba fuera de servicio. No funcionó. ¿La entiendes? Entras en un baño y está fuera de servicio. Esas son decepciones del primer mundo que se superan fácilmente, ¿verdad? En nuestro entorno. Pero no solamente es decepcionante cuando una iglesia está fuera de servicio. De hecho, es espiritualmente peligroso. Cuando una iglesia está fuera de servicio, piénsenlo. La iglesia es la novia de Cristo. Él es el jefe de ese cuerpo. Y cuando ese cuerpo está fuera de servicio, respecto a la cabeza, cuando la novia está fuera de servicio, eso no solo es decepcionante, en realidad es peligroso, como verás en Tito. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuando una iglesia está fuera de servicio? Los ancianos normalmente, cuando llegas el domingo, no ponen un cartel en la puerta de la iglesia que diga estamos fuera de servicio, no estamos funcionando bien, cuando ellos sí lo están. Los ancianos no hacen eso. ¿Sabes qué buscar que te ayude a saber si una iglesia está funcionando correctamente o si está fuera de servicio? Y ahí radica el enorme beneficio de estos 3 capítulos de Tito. Alrededor del año 65 después de Cristo, eso es después de los Hechos, Pablo estuvo en prisión durante 2 años al final del capítulo 28 de los Hechos y probablemente hizo lo que dijo que iba a hacer antes de haber estado con la iglesia de Roma. Fue a España. Evangelizó y plantó iglesias en España, tal como había hecho en todo el Mediterráneo antes de eso y en sus 3 primeros viajes misioneros. Después de eso creemos que él, Tito y probablemente Timoteo, mientras navegaban de regreso por el Mediterráneo, se detuvieron en la isla de Creta. Ya tenía el Evangelio, como verás en la carta. Pablo no es quien les llevó el Evangelio, pero a medida que iba de ciudad en ciudad, seguía encontrando reuniones de creyentes que le inquietaban. Mientras cruzaban la isla, lo que encontró le resultó muy preocupante. Y así Tito nos cuenta que lo que Pablo básicamente encontró fueron iglesias que estaban fuera de servicio. Mira el capítulo 1, versículo 5, donde dice, por esta causa te dejé en Creta. Partiendo de Tito del capítulo 1, versículo 4, Tito, te dejé en Creta por esta razón. Estuve contigo en Creta y ahora te he dejado y esta es la razón por la que te dejé, para que tú, Tito, para que pusieras en orden lo que queda. ¿Lo ves? Hay que poner la iglesia en orden, poner en orden lo que queda. Empezamos juntos, pero no lo terminé contigo. Hay cosas que permanecen y tú, Tito, necesitas poner en orden las cosas que quedan y nombrar ancianos en cada ciudad según te ordené. Así es como si Pablo, mientras iba de ciudad en ciudad y veía reunión tras reunión tras reunión, fuera como si en cada una de ellas hubiera una señal que dijera fuera de servicio. Está fuera de servicio. Y Pablo dejó a Tito atrás allí para que lo pusiera en orden. Así que lo que queremos lograr antes de que profundicemos verso por verso es que quiero examinar el conjunto. ¿Vale? Antes de empezar a profundizar en el capítulo 1, versículo 1, quiero retrasarlo. Quiero subir 30,000 pies de altura y quiero que comiencen en 3 capítulos juntos a la vez. Y creo que hay 3 amplias categorías de preocupación pastoral que Pablo tiene para estos creyentes reunidos. Eso que demostraba que estaban fuera de orden. Así que lo que haré es darle estas 3 categorías en un formato amplio. Voy a describirlos un poco. Así que ni siquiera recomiendo necesariamente que escriban mucho. No sientan que tienen que escribir demasiado.
porque cuando termine de repasar las tres le daré una explicación breve y memorable. Así que escriban lo que quieran o simplemente escuchen si quieren. Voy a darles estas tres áreas de preocupación pastoral. Les voy a mostrar dónde están en la carta y luego les voy a mostrar cómo están relacionadas. ¿Recuerdan cómo les mostré que la palabra de Dios es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia? ¿Y cómo se relacionan todas esas cosas? Bueno, estas tres están relacionadas de forma similar. Luego simplemente las resumiremos y pondremos todo en junto. Y luego veremos aquí quién es Tito, ¿ok? Van a ser las mejores 3 horas de tu vida. Les va a encantar. ¿Qué vio Pablo de ciudad en ciudad? Porque fíjense en lo que dice en el capítulo 1, versículo 5. Pon en orden lo que queda y nombra ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad. En cada ciudad. Eso no era una anomalía. No las encontró en un solo lugar. Una iglesia fuera de servicio en un solo lugar y el resto estaba bien. No, en cada lugar al que iba, de alguna manera el evangelio había llegado allí. Había creyentes reunidos, pero era un caos total. Y Tito tiene el gran desafío por delante. Así que aquí están las 3 áreas de preocupación pastoral. Aquí va la número 1. Maestros audaces y falsos que tenían libre acceso a la iglesia. Eso es lo que ocurre en esta carta. Maestros audaces y falsos que están teniendo acceso libre a la iglesia, incluso las familias. ¿Cómo lo sabes? Mira el capítulo 1, versículo 10. Hay algunos hombres rebeldes, dice, habladores, vacíos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Así que eso significa que había una influencia judía en la isla. Probablemente haya sinagogas en la isla. Y estos hombres rebeldes deben ser silenciados. ¿Por qué? ¿Qué dice? Míralo, hay que están trastornando familias enteras. Así que no solo es mamá y papá, no solo los hombres, ni las mujeres, ni los niños, sino toda la familia está siendo afectada. Las familias están siendo llevadas, sacudidas y simplemente puestas patas arriba. Un gran desafío en marcha. Y mira el capítulo 2, versículo 8, Pablo exhorta a Tito. Tito, tienes que ser sano con palabra sana e irreprochable. ¿Para qué? Mira esto, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Eso significa que hay oponentes en estas reuniones. Hay hombres que son opositores, que se oponen a que Tito y Pablo intentaron a lo que ellos intentaban hacer. Y Tito tiene que vivir de una manera que avergüences al oponente, para que no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Lo ven? Hay opositores en la iglesia. Mira el capítulo 2, versículo 15, dice Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Cuánta gente puede ignorarlas? Ni una sola. Eso suena serio, eso es solemne. Y ve el capítulo 3, versículo 9, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Eso es lo que ocurría en estas reuniones. Mira el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. En otras palabras, hay hombres en estas reuniones que son contenciosos, que dividen a la gente. Y dice, estos hombres reciben 2 advertencias y punto. ¿Y cuándo tienes la segunda advertencia? Cuando les avisen la segunda vez. ¿Y sabes qué? El versículo 11, ese hombre que no escuchó es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Lo sabes, no estás adivinando, no te preguntas si lo es, sino que lo sabes, porque no escuchó la segunda advertencia. Y ya llegaremos a eso cuando lleguemos ahí. Así que estos maestros audaces y falsos tienen acceso libre a la iglesia y aún peor y más aterrador a las familias, ¿verdad? Así que la segunda área de preocupación que tiene Pablo, la segunda son que los creyentes en todos los niveles estaban teniendo problemas por su impiedad. Creyentes en todos los niveles teniendo problemas por su impiedad. Y lo que quiero decir es que toda una familia, papá está pasando por dificultades, mamá está pasando por dificultades, la esposa, ¿verdad? El esposo pasando por dificultades, los hijos, incluso los esclavos están pasando por dificultades.
los esclavos que eran los trabajadores del hogar. Y el capítulo 2 se trata solamente de abordar esa impiedad. Mira el capítulo 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego empieza en todos los niveles. ¿Con quién empieza? Con los ancianos, versículo 2. Y les dice que deben vivir en piedad. Y el versículo 3, las mujeres mayores. Y luego se supone que las mujeres mayores deben encargarse del cuarto grupo, las jóvenes, las mujeres jóvenes. El versículo 6, igual con los hombres más jóvenes, dirígete a ellos. Y el versículo 7, Timoteo, tú mismo en todo muéstrate, en todo como ejemplo de buenas obras. Y luego en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Necesitan vidas piadosas. Así que ahora la carta trata solo de abordar la impiedad que está ocurriendo. Y parece que el problema existe realmente en el nivel fundamental del Evangelio y la gracia de Dios. Porque mira el capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué Pablo puede exhortarlos a todos a vivir vidas piadosas? Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Lo notaron? La gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace cuando trae salvación? El versículo 12 nos instruye a ¿qué? A negar la impiedad, el pecado y los deseos mundanos, y nos instruye a vivir con sensatez, rectitud, piadosamente en la época presente. Así que hay una gran desconexión entre la forma en la que están viviendo estos creyentes y la forma en que la gracia de Dios en su vida les instruiría a vivir. ¿Ok? Así que los creyentes de todos los niveles están teniendo dificultades con la impiedad, o sea, tienen falsos maestros con acceso libre al cuerpo, a la iglesia, y creyentes que están envueltos en la impiedad. Y en tercer lugar, la tercera preocupación es que las reuniones no cuentan con ancianos capacitados y competentes. Las reuniones de estos creyentes no cuentan con ancianos capacitados ni competentes. Y como lo sabemos, volviendo al capítulo 1, versículo 5, esta es la razón por la que te dejé en Creta, que pusieras en orden lo que queda. Y aquí está, lo primero es, aquí está, nombra ancianos en cada ciudad según te lo ordené. ¿Y qué se deduce de esto? Verso 6, irreprensible. Son ancianos que tienen todo tipo de cualidades de carácter que se supone que debemos valorar. Y el versículo 9 es probablemente uno de los más importantes. Estos hombres deben ser hombres que se aferren a la palabra de Dios, que estén de acuerdo con la enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué se supone que deben hacer con esta palabra? Dos cosas. Con la palabra de Dios podrán hacer ambas cosas. Exhortar con sana doctrina, ese es el llamado a los creyentes a vivir piadosamente. Van a usar la palabra de Dios para exhortar a los creyentes a vivir según una sana doctrina. Y luego también enseñarán la palabra de Dios para silenciar esas mentiras, para refutar a quienes contradicen. ¿Lo ven? Refutar a los que contradicen en el versículo 9. Así que cada párrafo de esta carta cae en una de estas tres categorías. Así es como la carta está organizada. No se desglosa por capítulos de esa manera, sino que cada párrafo va y viene de esa manera. Ahora déjenme resumirlo si alguien tiene una forma más fácil de recordar estas tres cosas, ¿vale? Y las pondré en orden, en el orden en que creo que Pablo les está dirigiendo. ¿Cómo sabes cuando una iglesia está en lo correcto? Primero, se seleccionan los líderes. Tienen que haber ancianos en la iglesia. Deben ser hombres calificados que cumplan los requisitos de carácter que se enumeran aquí en el capítulo 1 de Tito. Son ancianos, son supervisores, hay que seleccionarlos, hay que nombrarlos, deben ser líderes capaces. ¿Cómo liderarán? Eso es lo que la palabra de Dios aborda ahora en los dos siguientes. Así que eliges líderes que usarán la palabra de Dios número 2, para santificar vidas. Así que eliges líderes y una iglesia está en orden cuando las vidas están siendo santificadas, ¿verdad? Así que elige líderes y santifica vidas. Nuestro vivir necesita ser santificado. Deben volverse más piadosos, más santos. Ellos silenciarán las mentiras. Así que hay tres formas sencillas de recordarlo.
¿Cómo sabemos cuando una iglesia está en orden? Bueno, se eligen líderes, se santifican vidas y se silencian las mentiras. Escuchen, la enseñanza falsa y las ideas disparatadas no tienen ninguna plataforma en la iglesia para difundirse. No deben tolerarse. Dice en el capítulo 1, versículo 11, deben ser silenciadas. Una de las cosas que hacen los ancianos es proteger la enseñanza de una iglesia. No es el lugar para venir y lanzar todas las ideas interesantes contra la pared y ver qué pasa. El ministerio de mujeres no puede ser eso. El ministerio masculino de hombres no puede ser eso. El ministerio infantil y juvenil no debería ser eso. Nada en la iglesia puede ser así. Así que se seleccionan líderes, se santifican vidas y se silencian mentiras, porque eso te da evidencia de que una iglesia está en orden. El hecho de que una iglesia solo tenga ancianos no significa que está en orden, porque esos ancianos deben estar haciendo algo con la palabra de Dios. Deben exhortar a los creyentes a vivir vidas piadosas y deben silenciar las enseñanzas falsas. Y si los ancianos no hacen eso, la iglesia no está en orden. ¿Ves cómo los tres están conectados? Uno fluye del otro. Por eso creo que Pablo comienza con los ancianos, ¿ok? Por eso una iglesia es lo que se necesita cuando hay ancianos cualificados y usan la palabra de Dios como se supone que deben hacerlo. Ahora, vamos a hacer una pequeña tarea rápida, ¿vale? Muy bien, tienen que levantarse de su asiento, ni siquiera hablar con otras personas si no quieren. Así que vamos a ello. Y ni siquiera importa si vas de un lado para otro, pero pongamos una línea aquí y digamos que estás aquí, eres el capítulo 1 de Tito. Te diré en un momento qué vas a hacer. Eres el capítulo 1, más o menos por aquí, no importa cuál elijas, pero de ahí más o menos, digamos aquí, ustedes son personas del capítulo 2, ¿vale? Y el resto de vosotros son el capítulo 3. Así que esto es lo que quiero que hagan. En el primer capítulo vas a repasar el capítulo 1 rápidamente por tu cuenta. Puedes hacerlo con una pareja si quieres, no importa. Capítulo 1, quiero que busques la palabra iglesia. Si estuviste en el estudio bíblico de las mujeres en español el lunes por la mañana, no puedes hacer trampas. Te estoy mirando a ti, Marina. Capítulo 2, busca la palabra iglesia. Y capítulo 3, allá atrás, busca la palabra iglesia. Les voy a dar 60 segundos para escanear hacia abajo. No tienes que leerlo en profundidad. Solo busca esa palabra, la palabra iglesia, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Vale? Deberíamos poner una música de Jeopardy o algo así. Muy bien. ¿Lo hicieron? ¿Lo buscaron? Muy bien. Capítulo 1. ¿Encontraste la palabra iglesia en el capítulo 1? No. Capítulo 2. ¿Encontraste la palabra iglesia? No. ¿Verdad? Los dedos hacia abajo. Capítulo 3, ¿encontraste la palabra iglesia? ¿Sabe Pablo cómo usar la palabra iglesia? ¿Por qué crees que Pablo no usó la palabra iglesia? Hay que tener cuidado cuando argumentas por la ausencia de algo, ¿verdad? Pero Pablo sabe usar la palabra iglesia y no la usó. ¿Vale? Basándonos en lo que acabamos de hablar, ¿cuál podría ser la razón por la que no se sintiera cómodo llamando las iglesias? Porque están ¿cómo? Están fuera de orden. Vale, mira ahora el capítulo 1, versículo 5. Esa Marina y Diana era una versión en español que tenía la palabra iglesia en algunas, ¿verdad? ¿O era una versión en inglés? Vale, algunas versiones en español incluyen la palabra iglesia en el capítulo 1, versículo 5. Eso es interesante. Pero mira lo que dice, capítulo 1, versículo 5. Por eso te dejé en Creta para que pusieras orden en lo que queda y nombraras ancianos en cada qué. Oh, interesante. Creo que Pablo, y esta es mi opinión, creo que Pablo se siente incómodo con estas reuniones de lo que ha visto allí. Y sabe lo que es una iglesia. Y solo que le da un poco de reparo llamarle iglesia hasta que puedan elegir a los líderes. Asegurarse de que estén santificando vidas y que las mentiras estén siendo silenciadas. Entonces tenemos una iglesia, ¿vale? Muy bien. Eso es el valor del libro de Tito. Sea cual sea la etapa de la vida en la que estés, Tito te da un estándar bíblico tangible para saber cuándo una iglesia es una iglesia. Bueno, muchos de ustedes han pasado en situaciones difíciles en los últimos años, porque la iglesia en la que estaban antes realmente estaba luchando con ella. Apuesto que ahora tienes que pensar en algunas categorías. Seguro que ya los tenías antes, pero probablemente todas encajan en una de estas tres categorías, ¿no?
Ahora, ¿hay más categorías que sean útiles? Sí. Tito no enseña todas las categorías que demuestran que una iglesia es adecuada. Hay otras cosas importantes, pero estas son categorías amplias a tener en cuenta. Y quizás incluso ahora, no sé, alguno de ustedes está un poco entre iglesias, están intentando aclarar dónde deberías estar. Bueno, ahora ya sabes que puedes buscar. ¿Qué preguntas le harías a un anciano si fueras a hablar con él después de un servicio? Vale, y si Cornerstone ha sido tu iglesia desde el principio, hace 4 años atrás, como una iglesia nueva, algo bueno que puedes hacer periódicamente es simplemente reevaluar tu propia iglesia a través de una de estas 3 perspectivas. ¿Estamos seleccionando hombres correctamente para liderar? ¿Hay alguna exhortación a vivir vidas piadosas? ¿Y existen plataformas para que ideas extrañas arraiguen en algún sitio? ¿Estás ganando está ganando esas ideas extrañas en una plataforma en algún sitio? Deberían hacerse ese tipo de preguntas. Hay muchas preguntas, pero es algo bueno que hacer. Ahora hagamos una pausa un momento y retrocedamos y reflexionemos sobre nuestra serie, cómo estudiar la Biblia. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo al darles esta presentación? ¿Qué intento hacer? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el sentido de resistirse y no lanzarse de inmediato a leer y estudiar? Decir eso. ¿Decir qué? Obtener el contexto. Un contexto más amplio, como qué está pasando. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Eso lo resume para ti? ¿Qué? ¿Sabes por qué se escribió la carta? ¿Sabemos por qué? ¿Cómo supimos que la carta estaba escrita? Quiero decir, sabemos que fue escrita, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos por qué se escribiría? Sí, tuviste que leer mucho. Probablemente tendrás que leer toda la carta una y otra vez. Y Tito es una de estas cartas divertidas que puedes hacer eso, ¿verdad? No sé, probablemente 10 minutos o así, solo leyéndola. Solo lee todo para entender el marco amplio en el que se sitúa. Es como si pudieras ir de compra, quieres comprar una casa. Y puede que encuentres la casa perfecta en la que quieras vivir, pero probablemente también te beneficiaría mirar el barrio, ¿verdad? Necesitas ver el panorama general, de dónde se sitúa esa casa. Lo mismo con una carta como esta. Eso es lo que intentamos hacer. Las Biblias de estudio pueden ayudar con eso. Un comentario sencillo, un comentario bíblico completo puede ayudarte a aprender ese tipo de cosas. No recurras al chat GPT primero, ¿vale? Haz tu propio trabajo, léelo por tu cuenta y ponte en marcha, ¿verdad? Ahora, ¿alguna pregunta sobre esto antes de cambiar y hablar de Tito, el hombre? ¿Alguna opinión, alguna preocupación o protesta? ¿No? Ok, vale, vamos entonces a hablar sobre Tito. Tito es uno de los personajes favoritos, uno de mis personajes favoritos de todo el Nuevo Testamento. No se le menciona en ningún sitio de lo que escribe Lucas. No está en Hechos y porque solo se le encuentra en lo que Pablo escribe porque estaba tan cerca de Pablo. Algunos piensan que quizás Tito podría estar relacionado, era familia de Lucas, que podrían haber sido hermanos, pero Lucas nunca escribió sobre él. Lucas nunca se menciona por su nombre, o quizás no mencionó a un familiar, un hermano suyo. Pero hablemos un poco de Tito, para que puedas entender lo perfecto que es para esta tarea monumental que tiene que hacer. Y tiene que poner en orden estas iglesias. ¿Te imaginas ser esa persona? ¿Te imaginas a Pablo empezando contigo y luego diciendo en realidad voy a irme y tú terminas esto? ¿Te lo imaginas? Eso sería bastante intimidante. Te voy a dar 4 descripciones de Tito. ¿Vale? 4 descripciones de Tito. Aquí va la número 1. Tito fue guiado hacia Cristo por Pablo. Pablo guió a Tito a Cristo. ¿Dónde ves esto? Bueno, en el capítulo 1, versículo 4 dice, a Tito, mi hijo genuino o mi hijo sincero, según nuestra fe común. Pablo dice que tiene una relación padre-hijo que es espiritual. Probablemente Pablo le condujo a Cristo desde temprano en la iglesia de Antioquía, en Siria, que se menciona en el capítulo 11 de los Hechos. Y esa es la iglesia de la que Pablo y Silas
Pablo y Bernabé fueron enviados para hacer los viajes misioneros al mundo gentil, ¿verdad? Los gentiles. Tito formaba parte de esa iglesia, como van a ver en un momento, y probablemente fue salvado bajo el ministerio de Pablo allí por algún tiempo. No tenemos muchos detalles sobre eso, así que Tito era un cristiano, fue guiado a la fe en Cristo por Pablo, porque Pablo le llama a su hijo en la fe. Ahora, número 2, ¿y eso qué tiene que ver eso? Bueno, sabemos que es un creyente, ¿y ahora qué? Bueno, en el segundo lugar, Tito fue un ejemplo vivo del Evangelio. Tito era un ejemplo viviente del Evangelio en su época. La fe de Tito era viviente en su día de verdad, de que la salvación era solo por gracia, solo por fe, y no tenía nada que ver con las obras de la ley. Recuerden, en su época existía todo este asunto del desafío judío-gentil, ¿verdad? Tito era un gentil, como verás, y fue un ejemplo viviente de que estaba en Cristo solo por gracia, por fe, y no hizo ninguna obra de la ley como los judíos, ¿vale? Él era un ejemplo viviente de eso. Mira el capítulo 2 de Gálatas y lo analizaremos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Pablo nos va a contar una interacción que tuvo cuando estaba en Antioquía de Siria y tuvo que bajar a Jerusalén. Eso hace referencia a ese concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. ¿Recuerdas cuando Pablo tuvo que bajar a Jerusalén? Por cierto, vamos a hablar un poco de historia del Nuevo Testamento aquí. Y si te pierdes, no tomes notas, ni intentes conseguir fechas, ni la cronología, ni todo lo que pasó. Solo absorbe en esta siguiente sección. Simplemente absorbe el tipo de hombre que era Tito. Vale, esa es la idea principal. Muy bien. Así que Pablo tuvo que hacer un viaje a Jerusalén, o como se diría, hasta Jerusalén en elevación, porque había enseñanzas falsas. Así que mira el capítulo 2. Luego, después de 14 años, dice Pablo, volví a subir a Jerusalén con Bernabé. Y aquí está, llevándose también a Tito. Así que tuvieron que subir. Si recuerdas, tuvieron que ir allí porque alguien había venido a Jerusalén, de Jerusalén a su iglesia en Antioquía de Siria, y le dijo, a menos que se haga una circuncisión, según la costumbre de Moisés, no puede ser salvo. Y eso es lo que decían algunos judíos desde la iglesia de Jerusalén. Para ser cristiano tenías que hacer obras de la ley y creer. Y tuvieron una gran discusión por eso y tuvieron que ir hasta la iglesia de Jerusalén para intentar resolver eso juntos. Y lo que evidentemente descubrimos es que Pablo se llevó a Tito con ellos. Pablo tuvo que ir a la iglesia para defender el evangelio de la gracia y que los gentiles podían salvarse solo por la gracia, solo por la fe, sin tener que ser circuncidados primero. Y Tito es su prueba de eso. Fue un ejemplo de fe salvadora. Mira el versículo 2. Y subí por una revelación y les expuse el evangelio que predicaba entre los gentiles. Lo hice en privado con quienes tenían reputación. No fuera a ser que estuviera huyendo o hubiera huido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, es gentil, fue obligado a ser circuncidado. Tito dice que no necesitó tener obras de la ley para ser salvado. Soy salvo solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Así que era hijo de Pablo en la fe y era un ejemplo viviente del evangelio de la gracia en su tiempo. Y estaba con Pablo. Eso fue en el año 50 después de Cristo y Tito es del año 65 después de Cristo. Ahora, 15 años antes de estar en la iglesia de Creta, allí estaba Tito, ¿vale? Así que Tito fue conducido a Cristo por Pablo. Él fue un ejemplo viviente del evangelio. ¿Y ahora qué? Número 3, Tito era un compañero de trabajo de confianza con Pablo. Un compañero de trabajo de confianza. Así que Pablo le condujo hacia Cristo, era su hijo en la fe, era un ejemplo del evangelio y por eso Pablo lo llevaba con él a todas partes y era un compañero de trabajo en el evangelio. Ve a 2 de Corintios capítulo 8 y te lo mostraré en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23. Pablo menciona bastante a Tito a lo largo del 2 de Corintios. Trabajaban estrechamente juntos. Pablo no solo fue el padre espiritual de Tito, sino que también fueron compañeros de trabajo en el ministerio. Mira el capítulo 8, versículo 23.
En cuanto a Tito, es mi compañero. Es mi compañero y es mi compañero de trabajo entre vosotros, corintios. Así que yo trabajé entre vosotros y él trabajó entre vosotros. Y trabajamos codo a codo. Éramos compañeros de trabajo. En cuanto al resto de los hermanos que estaban allí, eran mensajeros de la iglesia. Una gloria a Cristo, ¿vale? Así que Tito estuvo muy involucrado con el muy turbulento ministerio de Pablo en Corinto. Hablas de, ¿verdad? Este fue un drama relacional, ¿verdad? La relación de Pablo con la iglesia corintia estaba llena de dramas relacionales todo el tiempo, y Tito estaba involucrado con Pablo en todo ello durante ese tiempo. El marco temporal de 2 de Corintios es que Pablo está en su tercer viaje misionero mientras escribe esto. Y Pablo no está en Corinto mientras escribe eso. Él está en Éfeso. Pasa unos 3 años en Éfeso, en ese tercer viaje misionero, y está escribiendo una carta a Corinto. Y Tito es el que lleva la carta de un lado a otro. Eso es 10 años antes de Creta. Así que durante 10 años antes de incluso estar en la isla de Creta, Pablo y Tito estaban haciendo este tipo de trabajo difícil de resolver esos líos relacionales, ¿verdad? Pablo dependía mucho de Tito para ir y venir de Éfeso a Corinto, o a Corinto y a Éfeso, y había un par de razones para hacerlo. Si recuerdas, se le pidió a Pablo que recordara a los pobres de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, que era principalmente judía, todos habían perdido sus casas, todos habían perdido la relación con sus familias, todos habían perdido sus empleos. Así que si eras judío y venías a Cristo en Jerusalén, en esa zona, eras inmediatamente una necesidad benevolente. Así que Santiago le preguntó a Pablo, el jefe de la iglesia, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia, se le pidió que recordara a los pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, solo me alegré de hacerlo. Así que mientras Pablo está en sus viajes misioneros y está creando, por la gracia de Dios, iglesias gentiles, y dice, toma una ofrenda y volveré para recoger ese dinero. Y cuando vuelve a recoger ese dinero, lo llevaremos a Jerusalén y lo daremos a los pobres. Así que Tito intentaba ayudar a Corinto a conseguirlo. Así que Pablo recibió estas ofrendas de las iglesias gentiles en su tercer viaje misionero. La iglesia de Corinto había empezado eso, pero estaban siendo un poco lentos en hacerlo, así que enviaron a Tito para que los apurara y terminaran esa recolección. Y se confiaba en Tito para llevar ese dinero, ¿vale? Intenté averiguar a qué distancia estaba eso de Éfeso, ¿verdad? Éfeso de Corinto. Imagínate esto, imagina el pastor Darren, pastor Abe y Dallas, que recogen un mes de ofrendas especiales el domingo, y que la llevan en efectivo, en dinero en efectivo, y dicen, bueno, lleva esto, te dicen a ti, bueno, lleva esto a Phoenix, a la ciudad de Phoenix. De eso estamos hablando. ¿De qué tipo de persona quieres, qué tipo de persona tienes que ser para poder llevar todo este dinero en un viaje? Tienes que ser una persona de fiar, ¿verdad? Confiable. Tienes que ser confiable. Tito era ese tipo de persona. Pero Tito hizo otro viaje de Éfeso a Corinto, y cuando regresó con Pablo en Éfeso, y en realidad le dio malas noticias. Había una creciente oposición en la iglesia de Corinto hacia Pablo. La misma iglesia que Pablo había plantado se estaban volviendo contra él. Y Tito volvió a decírselo. Así que Pablo escribió una carta en la que se refiere a 2 de Corintios y se llama la carta severa. No es una carta que tengamos, no sé si lo sabes, pero en 1 y 2 de Corintios en realidad hay 4 cartas. En realidad existieron 4 cartas que escribió Pablo, y nosotros en realidad solamente tenemos la 2 y la 4, que es lo que llamamos 1 y 2 de Corintios. Vale, esos son los que el Espíritu decidió que fueran inspiradas, ¿vale? Podemos hablar más de eso cuando quieran más adelante. Pero escribió una carta severa antes de 2 de Corintios. Y le dijo,
Tito lleva esta carta severa a mi iglesia que planté y repróchales. Así que envía a Tito de vuelta a la guarida del león de Corinto para que regrese. Así que Tito debía ser un compañero de trabajo de confianza para gestionar todo ese tipo de dinero y recursos. Pero también era el tipo de persona en la que podías confiar para que te devolviera te ayudara con algún problema en la relación, ¿verdad? En relacional. Así que número 1, Tito fue llevado a Cristo por Pablo y luego fue un ejemplo viviente del Evangelio. Y número 3, era un compañero de trabajo, ¿verdad? De confianza. El número 4, última descripción de él es que Tito era fructífero en las contiendas relacionales. Quiero decir, las relaciones no podrían haber estado más destrozadas, más sacudidas y patas arriba. Pero Tito fue fructífero, no solo fiel. Fue fiel y también fructífero en esta agitación relacional que existía entre los corintios. Vuelvo a 2 de Corintios capítulo 2. Pablo hablará de eso. 2 de Corintios 2, versículo 12. Imagina la mentalidad de Pablo. Está en su tercer viaje misionero, está en Éfeso, y Tito llega y le dice: la iglesia se ha vuelto contra ti en Corinto. Y Pablo está en medio de un ministerio en Éfeso y dice: madre mía, así que manda a Tito con un mensaje y una estrategia sobre cómo va a entrar en ese deterioro relacional. Así que le envía a Tito y hacen un plan para que se vean. Pablo dice: eventualmente voy a dejar Éfeso y voy a ir al norte y voy a un lugar llamado Troas. Y Tito, quiero que me encuentres allí y me des una actualización. Así que voy a dejar Éfeso, tú vas a Corinto, haz lo que tengas que hacer y luego nos encontramos juntos en Troas. Pablo viajaba incluso para ir más allá de Troas hasta Macedonia. Eso significa como a otras iglesias como Filipos, Tesalónica y esas iglesias. Y había organizado que Tito se encontrara con él en Troas de camino. Pablo llegó a Troas y él esperó y buscó y no pudo encontrar a Tito. Todo lo que quería saber era cómo están los creyentes en la iglesia de Corinto. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué pasaría por tu mente si no vieras a Tito? Debe haber sido peor de lo que pensaba o que le ha pasado algo. Mira el capítulo 2, versículo 12. Pablo dice: cuando vine a Troas por el Evangelio de Cristo y cuando se abrió una puerta para mí en el Señor. Vale una pausa ahí. Va camino a Troas y esto forma parte de su viaje misionero. Está en Troas. Él vino allí por el Evangelio. Está ahí para predicar. Está plantando iglesias en Troas. Y llegó allí y ¿qué encontró en este ministerio? ¡Boom! Una puerta abierta. ¿Ves eso en el capítulo 12? Se abrió una puerta para mí en el Señor. Pero mira esto, versículo 13. En medio de esa gran oportunidad ministerial no tenía descanso para mi espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice? No encontrar a Tito, ni a mi hijo en la fe, ni a mi compañero de trabajo, pero no pude encontrar a mi hermano. O sea, es una relación tan dulce entre Pablo y Tito. Estaba simplemente destrozado porque no pudo encontrar a Tito. Estaba inquieto porque había una puerta abierta para él, para el Evangelio, para el ministerio, pero ¿qué hizo? Esto es impactante. Pero despidiéndome de ellos me fui y seguí hacia Macedonia. O sea, siguió con su plan. Es increíble. De hecho, finalmente se reúnen. Ve al capítulo 7, versículo 5. Y todavía está muy preocupado por todo esto. Lo dice en el capítulo 7, versículo 5. Porque incluso cuando llegamos a Macedonia, nuestra carne no tenía descanso. Estábamos afectados por todos lados. Por fuera teníamos conflictos acercándose. Y desde adentro teníamos todos esos miedos sobre lo que estaba pasando. Me encanta la honestidad de Pablo. Quiero decir, puedes leer a Pablo y pensar que es este tipo de superhéroe. No estoy seguro de que fuera humano. Vaya, era muy humano y a veces temblaba. Fue tan difícil. Pero mira, cuando en medio de todo esto, mira el versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes. Eso era él, ¿verdad? Se sintió humilde en esa situación. Dios nos consoló con la llegada de Tito. Por fin apareció Tito.
Y ahora llega el consuelo, el versículo 7. Y no solo por la llegada de Tito, sino también por el consuelo con el que Tito se sintió consolado en vosotros, Corintios, porque nos informó de vuestro anhelo, vuestro duelo, vuestro celo por mí. De modo que entonces me alegré aún más. Así que la noticia fue buena, la que recibió, ¿verdad? Después de escribirle una carta muy dura, y debió de tardar más de lo que pensaba, y Tito no pudo llegar a Troas, pero finalmente se encontró con Pablo en Macedonia y recibió la noticia. Y Pablo por fin está, me alegro ahora, ¿verdad? Baja al versículo 13. Por eso hemos sido consolados, y además de nuestro consuelo nos alegramos aún más por la alegría de Tito, porque su espíritu ha sido renovado por todos vosotros. Así que Tito se animó con lo que encontró. Entró en el comedor y vio que ellos recibían lo que él les traía, y se sintió renovado y regocijado. Y a partir de ese momento, eso es alrededor del año 55, 56 después de Cristo, la pista en el Nuevo Testamento se enfría para Tito. Y no se sabe nada más de él hasta Creta, hasta la isla de Creta. Así que pensamos que debió de estar con Pablo todo ese tiempo cuando fue a España y volvió. ¿Para qué? ¿Qué revela el ministerio de Tito en la iglesia de Corinto sobre el hombre Tito? Bueno, la relación turbulenta y llena de dramas de Pablo con la iglesia de Corinto no siempre pudo abordarla directamente. Necesitaba poder enviar a alguien que pudiera llevar su corazón, ¿verdad? Representarle bien, y podía hacerlo con valentía. Quiero decir, ¿te imaginas entrar en una iglesia que es como simplemente hemos traicionado a Pablo? ¿Y qué haces aquí, Tito? He venido a arreglar eso. Así que tenía que ser el tipo de hombre adecuado, el tipo de persona adecuado para poder hacer esto. Si Pablo no podía estar con él personalmente, ¿en quién confiaba Pablo para enviarles un mensaje? En Tito. Y eso dice mucho sobre su capacidad para adentrarse en las dinámicas relacionales y pastorales muy difíciles y simplemente aportar estabilidad. Debió de ser un hombre increíble, un pastor increíble. Evidentemente era una especie de pacificador, ¿no? Tenía la habilidad de amar a las personas que estaban en desacuerdo entre sí. Podía amar a los corintios y podía amar a Pablo. Y no era un 50-50, mitad y mitad. Era mitad culpa y mitad culpa. Pero podía intervenir y simplemente aportar la verdad y reunir a la gente. Le encantaba ver el progreso relacional en el conflicto. Así que Tito fue guiado hacia Cristo por Pablo, era su hijo en la fe y era un ejemplo en el Evangelio, un ejemplo viviente en el Evangelio. Y Pablo lo hizo su compañero de trabajo, su hermano, ¿verdad? Y fue fructífero en situaciones muy, muy difíciles. Ahora vuelve a Tito, vuelve al capítulo 1 de Tito. Este es el colaborador del Evangelio en el que Pablo estaba seguro de decir: Tito, voy a dejar la isla y tú puedes con esto. Tú puedes. Tito era digno de confianza para poder enfrentarse audazmente y con decisión a los falsos maestros y silenciarlos. Deben ser silenciados. No puedes tener un hombre blando, inseguro, inmaduro. Conocía a Tito desde hacía muchos años y sabía que podía decirle: debían ser silenciados. Podría decirle a Tito que nadie te menosprecie. ¿Te imaginas estar en una situación así? Quiero decir, debió ser bastante duro. Él es quien podría rechazar a un hombre contencioso y echarle de la iglesia tras una segunda advertencia. Podría silenciar las mentiras en la iglesia a este hombre. Tito también era digno de confianza para poder exhortar a los creyentes a vivir vidas piadosas. Podía instruirles, podía enseñarles, podía decirles lo que necesitaban saber. En el capítulo 2, versículo 7, él podría mostrarse como un ejemplo, como un modelo de eso. Era ejemplar para que pudiera santificar vidas. Es el Espíritu quien lo hace, ¿verdad? Pero él era la herramienta, el instrumento que Dios iba a usar. Y Tito era el hombre adecuado para elegir líderes. Capítulo 1, versículo 5 dice: nombra ancianos. Confío en ti, Tito. ¿Confiarías en que Tito lo haga? Oh, sí, sabe lo que se hace falta, ¿verdad? Sabe qué tipo de líder elegir, porque Tito durante unos 15 años ha sido el tipo de hombre adecuado, él mismo. Así que ese es el hombre de confianza en el que el apóstol Pablo se apoya para poner en orden a la iglesia.
Tito fue eficaz en relaciones muy difíciles. Va a estar perfectamente bien para entrar en familias y ayudarles a establecerse. Tito era el mismo, un hombre piadoso, y se atrevió a enfrentarse a la enseñanza falsa y al error. Él era el hombre perfecto para poner en orden a la iglesia. Y así, lo que me gustaría que tú y yo pensáramos respecto a Tito es, vamos a recorrer las mismas 4 arenas, ¿vale? Número 1, ¿estás en Cristo? ¿Crees? ¿Tienes fe en Jesucristo? Tienes que empezar ahí, ¿no? Y si es así, tienes que pasar a este siguiente paso. ¿Eres ejemplar en tu forma de vivir? ¿Te estás convirtiendo en un ejemplo para los demás a tu alrededor del Evangelio, de la gracia de Dios? ¿Que te estás convirtiendo en alguien a quien otros querrían imitar? Es un viaje de toda una vida. Cada uno va por un camino diferente hacia eso. Tu trayectoria de ser ejemplar probablemente no se parezca a la persona que está sentada a tu lado, ni a la de nadie más en esta sala, pero es tu camino. Y la intención de Dios para ti como creyente es que te conviertas en un ejemplo de gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bueno, una vez que eres ejemplar en la forma en que vives, eso no significa necesariamente que debas ser un anciano, ¿verdad? Bueno, ninguna de ustedes será un anciano aquí, si Dios quiere. Eso sería algo a tener en mente. Sabrás si la iglesia está en orden o no, ¿verdad? Pero entonces, que eres una buena compañera de trabajo, una servidora de confianza, responsable, que se te puede confiar el ministerio. ¿A quién confías el ministerio? ¿A quién confías responsabilidades? Se le confía a quienes están en Cristo y cuyas vidas son ejemplares, ¿verdad? Así que simplemente ves cómo evoluciona esto en tu propia vida. Y luego, cuando eso ocurre, es muy útil si tienes la capacidad de meterte en situaciones complicadas en la iglesia y ayudar y conseguir algún tipo de resolución. Bajar la temperatura de la habitación, de alguna manera canalizar más oxígeno para que la gente pueda respirar, empujar un poco más las paredes para que se haya más espacio para moverse, ¿verdad? Para que la gente simplemente se calme. Eso es lo que buscas, eso es lo que en lo que tienes que convertirte, ¿vale? Serás muy útil para el Señor en ese sentido. Así que este ministerio necesita mujeres que tengan esas características de Tito. Así que solo tienes que seguir creciendo. Muy bien. ¿Qué preguntas tienes sobre esta carta o alguna cosa de lo que hablamos? Esto es solo una introducción a la carta. Mi plan en 2 semanas es hacer estudiar los versículos 1 al 4 del capítulo 1, para que sepas que la semana que viene estaremos en Tito 1. Pero cerremos en oración. Y gracias por venir. Muy bien, oremos. Padre Celestial, gracias por esta pequeña carta tan rica y profunda. Te ruego, Padre, que por estas mismas hijas preciadas tuyas, estas hijas en la fe, que Señor, ellas quieran crecer en su fe para que se vuelvan cada vez más ejemplares. Ayúdales a destacarse aún más en eso donde sea que tú las tengas. Cada una está en un lugar diferente en su camino contigo. Oramos para que simplemente les ayudes a dar un paso más, incluso esta semana. Señor, ayúdales a ser dignas de confianza, a ser dignas de confianza en el ministerio, a llegar a ser cada vez más así, y ayúdales a ser realmente efectivas al entrar en la vida de los demás, sin importar lo caótica que sea. Ayúdanos a simplemente estar comprometidos con ayudar a los creyentes a superar conflictos y a tener mayor paz en el cuerpo de Cristo. Señor, nuestra iglesia Cornerstone necesita eso. Necesita que las mujeres de esta iglesia estén comprometidas con ello. Así que, Señor, que este ministerio prospere bajo ese tipo de enseñanza y ese tipo de entendimiento, Señor. Te necesitamos desesperadamente. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.